mayormente citados. Y esto, dependiendo de los resultados que obtengamos en estos análisis, es cuando regularmente podamos tomar decisiones de si vamos a hacer una revisión sistemática de literatura o pudiera ser incluso no pertinente ya realizarla. Entonces, por eso les digo que regularmente se recomienda hacer un análisis bibliométrico antes de realizar la revisión sistemática de literatura y finalmente pues ya viene el reporte que vamos a ver más adelante lo que incluye, pero básicamente podemos nosotros hacer análisis de clústeres de investigadores, por ejemplo, podemos ver qué investigadores son los que están publicando más respecto a la temática que estamos nosotros trabajando, también agrupaciones institucionales de países desde donde se está publicando mayormente y pues algo fundamental que tiene que ver con los conceptos que se están utilizando para abordar la temática, que eso nos permitiría ver incluso ciertos vacíos de investigaciones y lo más importante tiene que ver con que haya una transparencia metodológica completa de lo que se está haciendo. Y para ello, pues resulta muy importante que se establezca desde el protocolo. Lo que les voy a compartir en el documento es lo mínimo que se esperaría que se incluya en ese protocolo, porque finalmente si se elabora bien todas estas fases del análisis bibliométrico es una justificación suficiente para dar paso a la revisión sistemática de literatura, identificando ya las palabras clave y nuestra ecuación de búsqueda, así como la selección de las bases de datos que hayamos establecido. Entonces, es importante que ustedes recuerden nada más que ya estuvieron trabajando con su ecuación de búsqueda. Es también necesario que reconozcan que ustedes deben de establecer cierta precisión, ¿no? de lo que quieren ustedes encontrar, que a través de especificar, por ejemplo, entre comillas, cierto concepto importante para su búsqueda es algo que ustedes ya también trabajaron. El análisis bibliométrico muchas veces precisamente no se centra en esa precisión, sino lo que se busca es ampliar un poco la mirada. Por eso, por ejemplo, aquellos que hayan ya logrado una cantidad de sus, a través de lo que fue el string de búsqueda, ¿no? Que ya lograron a lo mejor recuperar 100 registros o menos de 100 registros, veremos si ha lugar o no el análisis que ustedes puedan realizar, ¿no? Pero básicamente ustedes puede ser que ya sea muy preciso lo que quieren y que en este caso no se busque tanto abarcar diferentes conceptos relacionados con el tema, entonces pudiera ser que si ya está muy preciso su cuestión de búsqueda y no buscan esa parte de exhaustividad, pues que tal vez no sea suficiente, digamos, lo que encontraron como para hacer el análisis de lo que vamos a mostrar enseguida. Entonces, es importante que ustedes ya identificaron también qué son los tesaurus. En el caso de las palabras clave, por ejemplo en Scopus, pues también ya vieron cómo se pueden identificar estos elementos y precisamente ahorita lo que vamos a empezar a hacer tiene que ver con lo que se denomina análisis bibliométrico. Entonces no sé si hasta aquí tengan alguna duda o vamos bien porque ya vamos a iniciar a revisar los materiales que les compartí. No sé si ya todos tengan a la mano y descargados los documentos, todos los archivos que les compartí. Ya vamos bien en ese sentido. Como les digo a mis estudiantes, ¿vamos bien o me regreso? Perfecto. Entonces les pido por favor si pueden abrir el documento que les compartí que tiene que ver precisamente con el protocolo. El protocolo es fundamental para que nosotros podamos replicar precisamente la investigación que vamos a realizar. Y en este sentido, nosotros vamos a ver que entre mayores elementos tenga ese protocolo de búsqueda, pues es preferible. ¿Okay? Entonces, permítanme, les voy a compartir nuevamente mi pantalla. Ahora sí les voy a compartir todo para que puedan visualizar. Entonces, en la carpeta que les compartí en Google Drive, pueden encontrar este protocolo. Entonces, regularmente se hace un protocolo por base de datos que vayan ustedes a trabajar. Eso es muy importante.
Lo mínimo que se busca es que ustedes especifiquen esa base de datos, el idioma o los idiomas en las que trabajaron. Hay algo que se denomina categorías o índices. Regularmente esto tiene que ver con si utilizamos algún índice, por ejemplo, si me interesa que sean solamente incorporados aquellos elementos que dentro de los cuartiles se encuentren en el top de la investigación, entonces busco índices asociados con eso y tengo que ponerlos explícitamente aquí porque sería como un filtro de aquello que no voy a considerar. De ahí lo que viene pues es mis palabras clave que están expresadas en mi string de búsqueda, o sea, esto debe de estar especificado en este protocolo. También debo de especificar cuáles fueron los campos que utilicé para hacer la búsqueda, ¿no? Por ejemplo, si utilicé en este caso el título, el abstract y las palabras clave, o solamente las palabras clave, o solamente el título, entonces tengo que especificar todo esto. También tengo que especificar el tipo de documento que voy a recuperar. En este caso, por ejemplo, si ustedes no solamente son artículos científicos, puede ser que también sean elementos que se producen en congresos o si son libros o capítulos de libro. Entonces, eso se tiene que especificar. De ahí nosotros podemos indicar si estamos buscando cierta afiliación de los autores que vayamos a considerar en nuestra búsqueda, por ejemplo, si nos interesa ciertos países en específico, ¿no? O sea, hay cosas que pueden no aplicar, ¿no? Y en caso de que no aplicaran, como en esta parte, pudiera ser que a mí no me interesaba esa cuestión índices, entonces le pongo que no aplica, ¿no? Pero regularmente pudiera ser también algo que les interese. En específico también tengo que indicar el periodo de búsqueda. En este caso, pues eso dependerá de mis necesidades y la cuestión de estrategia de búsqueda. Esta parte tiene que ver con la base de datos que estoy utilizando. No sé si recuerdan, pero en Scopus, por ejemplo, nosotros podemos tener este string de búsqueda cuando explícitamente seleccionamos que nos los muestre. Entonces aquí tenemos que copiar y pegar lo que Scopus genera, ¿no? Nosotros lo fuimos seleccionando a través del menú de búsqueda avanzada y finalmente nos construye este string de búsqueda donde ya está utilizando palabras clave que Scopus entiende y que sabe qué significa, ¿no? En este caso, esto significa que va a buscar lo que viene enseguida dentro del título, el abstract y las palabras clave, ¿no? Entonces, esto lo transparentarlo y regularmente se pide que compartamos aparece ese string de búsqueda, sus resultados. Del tipo de suscripción que, por ejemplo, aquí en México, en la UNAM, tienen la posibilidad de compartir el URL con la búsqueda que se hizo en Scopus. Sin embargo, en mi caso, por ejemplo, que yo estoy en la Universidad Veracruzana y no tengo esa posibilidad de compartir el string de búsqueda, trato de transparentar de alguna forma esa información. Entonces, en mi caso, pues la forma en que lo vi para fines de compartírselo a ustedes tiene que ver con unos archivos en PDF que les compartí también. Entonces, si se fijan, me voy a ir un poquito a lo que les compartí precisamente en Google Drive, perdón. Si ustedes entran, se van a dar cuenta que en la carpeta de Scopus están tres partes de un documento PDF en donde se encuentran todos los resultados de lo que yo busqué, ¿no? Y precisamente aquí cuando activas Advanced Query es que se puede ver el texto que comparto para que sepa la persona que analice mi investigación, en este caso el análisis bibliométrico que voy a hacer, sepa exactamente cuál fue el string de búsqueda que utilicé. Y con este string de búsqueda me arrojó 512 documentos, que eso también es muy importante. Entonces, básicamente todo esto viene como información y esto es algo que imprimí, o sea, directamente lo imprimí como PDF y eso me permitió compartírselo a ustedes, ¿no? Y aquí ya viene todos los registros de esos 512 elementos que considero para poder trabajar. Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna duda o vamos bien de por qué tuve que hacer estos PDFs. ¿Todo bien? Ok, entonces de ahí lo importante es
el resultado, ¿no? En este caso, tengo que indicar cuál fue el resultado y en qué fecha ejecuté esa búsqueda. En este caso estoy indicando que fueron 512 registros de esos artículos que me regresó mi string de búsqueda y que la ejecuté el día 22 de marzo de 2026. De ahí puedo poner algunas notas metodológicas que yo considere pertinentes. Por ejemplo, si yo limité a que, porque a pesar de que estemos trabajando en Scopus, pudiera ser que a mí me interesa solamente aquella literatura de acceso abierto, porque posteriormente voy a hacer análisis de archivos y me interesa compartir incluso los archivos que analicé. Entonces, en este caso, pues sería muy importante saber el tipo de acceso y a qué tengo derecho utilizando esos documentos, ¿no? Entonces, prácticamente este es el protocolo mínimo que se requiere para hacer una búsqueda pensando que voy a hacer un análisis bibliométrico. Como le dijimos, este sería como una versión preliminar de lo que sería nuestro protocolo de la revisión sistemática de literatura. De ahí lo siguiente tiene que ver con otros archivos que les compartí. Básicamente, después de haber realizado lo que es la búsqueda en Scopus, descargué lo que es el archivo RIS y el archivo CSV. Entonces, el archivo RIS, como cualquier otro, ahorita le voy a dar a abrir con bloc de notas, que es la forma tradicional en que se abren archivos de este tipo, digamos, nos permite ver del lado izquierdo, pueden identificar que hay ciertas abreviaturas que tienen cierto significado y por ejemplo aquí nos está diciendo que el tipo de investigación que viene en este primer registro es un journal, aquí está abreviado, y AU significa autoría, ¿no? En este caso estoy viendo que aquí hay un autor, dos autores, tres autores, cuatro autores, ¿no? Entonces, básicamente me está dando la descripción del primer registro que contiene aquello que yo encontré a través de Scopus y que descargué. De ahí viene el título y si se dan cuenta viene una serie de metadatos. Estos principalmente a lo que le dicen metadatos que ya habíamos visto y que precisamente habían ustedes incluso revisado en sesiones anteriores. Entonces eso es como cualquier RIS normal sin ningún problema. Una vez que tú tienes tu archivo RIS, puedes empezar a hacer el análisis. Para analizar este archivo, nosotros podemos utilizar principalmente dos herramientas. Una es BOS Viewer, que básicamente es como tal una herramienta de análisis bibliométrico que nos permite hacer estas visualizaciones. Se descarga y se instala como cualquier otra aplicación. Si alguien tuviera dudas en esta parte lo podemos ver posteriormente. Básicamente lo que nosotros podemos hacer con BOS Viewer depende de los archivos que tengamos. En este caso yo les estoy compartiendo primero un ejercicio que vamos a hacer con un trabajo que les comenté que se realizó aquí en México, que tiene que ver con el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que realizamos, finalizamos ese trabajo más o menos en el 2022 y tratamos de analizar lo que se publica respecto a la investigación educativa en México. Y en este caso, ese archivo lo vamos a analizar. Para poder analizarlo, yo aquí le di crear y a partir de eso me muestra esta pantalla en donde yo puedo seleccionar el tipo de dato o datos que voy a utilizar. En nuestro caso vamos a crear mapas basados en datos bibliográficos. Entonces por ello vamos a utilizar esta segunda opción. Y le doy siguiente. Posteriormente tengo que indicar de dónde obtuve esos datos bibliográficos. Entonces, yo puedo, por ejemplo, decir si es que lo descargué de alguna o a través de algún API lo voy a trabajar, ¿no? Nada más en términos generales, un API, hagan de cuenta que es como una llave que te permite conectarte con una base de datos, en nuestro caso, en esta herramienta, y nos permite hacer solicitudes a través, por ejemplo, de nuestro string de búsqueda, ¿no? Entonces, digamos que el API es esa forma en que yo me puedo conectar con otras cosas para obtener algo que requiero.
Entonces, en nuestro caso, vamos a seleccionar por el momento que vamos a leer datos que provienen de un archivo que contiene una base de datos bibliográfica. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar, en este caso, una información que viene directamente de Scopus. ¿Ok? Si se dan cuenta, en este caso, la herramienta tiene soporte para trabajar con archivos que provienen con Web of Science, que proviene con Dimensions, con Lens y PubMed. Son como los lugares desde donde podemos descargar esta información y analizarla. Entonces selecciono que va a ser esa opción y le doy siguiente. Y aquí tengo que seleccionar la carpeta, dependiendo, por ejemplo, en mi caso, que ahorita vamos a trabajar con Scopus, vamos a seleccionar que nuestra fuente viene de Scopus y vamos a seleccionar el archivo. Nuestro archivo, bueno, en mi caso yo lo tengo por el momento en desktop. Ustedes donde lo hayan descargado tienen que buscar la información. En este caso aquí voy, selecciono, si se dan cuenta identifica la extensión que tiene que ser CSV, pero sobre todo si yo descargué o hice el CSV desde otras bases de datos, no lo va a reconocer. Tiene una estructura básica que le permite saber que fue construido con Scopus, en este caso descargado a través de esa herramienta. En este momento le doy OK. Y simplemente aquí se asigna la ubicación física dentro de mi máquina donde se encuentra ese archivo. Lo siguiente es seleccionar y ahorita nos va a aparecer qué elementos podemos utilizar. Aquí dependerá de la velocidad que tenga nuestro equipo. Entonces, si son muchos registros, si por ahí se traba un poquito su máquina, no se preocupen, poco a poco lo va a procesar, pero incluso pudiera ser, dependiendo del equipo en que me encuentre, un poco más complicado el que abra o no abra el elemento. En este caso, cuando ya se abre esta ventana emergente, quiere decir que ya cargó la información a memoria y que puedo empezar a hacer mis análisis bibliométricos. Aquí, por ejemplo, de lo importante es que yo puedo seleccionar primero mi unidad de análisis. Yo puedo decir, quiero analizar autores, quiero analizar organizaciones o quiero analizar, por ejemplo, países. Porque mi unidad de análisis se va a dar si lo que yo quiero es identificar o analizar coautorías. Entonces, ese es mi tipo de análisis. Yo puedo decir, quiero ver qué autores colaboran con qué autores, ya sea que me lo relacione por el nombre del autor o me lo relacione por la organización a la que pertenece el autor o me lo organice por el país al que pertenece, ¿no? Esa es una posibilidad. Otro tipo de análisis que puedo realizar es por concurrencia. En este caso tiene que ver con, por ejemplo, las palabras clave que aparecen en una publicación. Y en este caso yo puedo buscar esas palabras clave que vienen como palabras clave del autor o palabras clave que la revista asignó, además de las que tiene el autor, o que sean ambas, ¿no? Entonces aquí empiezo yo a jugar un poquito, digamos, con aquello que requiero analizar. Puedo hacer análisis de citaciones, que ahorita vamos a ver qué tipo de unidades de análisis puedo manejar, incluso cocitaciones, que es otra forma de trabajo. Entonces, por el momento me voy a ir con la coocurrencia, que tiene que ver con las palabras clave. Voy a seleccionar ahorita las palabras clave del autor. Hay otra cosa importante, nosotros podemos utilizar tesauros para limpiar un poco la información. Por ejemplo, supongamos que si yo estoy trabajando con autores, ven que puede ser que en un artículo científico el autor, por ejemplo, se haya puesto sus dos apellidos separados por un espacio y en otro artículo científico haya puesto sus apellidos separados por un guión. Entonces yo puedo hacer un tipo tesauros donde diga es el mismo autor para que no me lo contabilice como si fueran diferentes. Entonces yo puedo generar este tipo de tesauros que más adelante vamos a ver qué estructura tiene. Y una vez que yo selecciono lo que quiero, en este caso quiero un análisis de lo que sería la concurrencia sobre las palabras clave del autor y le doy siguiente. De aquí lo que viene es que yo puedo decir el mínimo de concurrencias que quiero que exista por palabras clave. Quiere decir, por ejemplo, si hay 5, como aparece aquí por default, que esa palabra clave al menos
ocurre en 5 diferentes textos, ¿no? Si yo le voy a poner por el momento que me aparezcan todas, ¿no? Que todas las palabras clave, no importa si aparecen una sola vez en un texto, las pueda yo primero visualizar. Y si se dan cuenta, conforme fui disminuyendo el número de ocurrencias de esa palabra clave, se fue incrementando, en este caso, la cantidad de palabras que cumplen con ese criterio. Quiere decir que de las palabras que utiliza el autor para este corpus que estamos analizando, hay 1445 diferentes términos o palabras asociados con este elemento. De ahí yo doy siguiente. Y lo que viene aquí es que me indica que por cada una de estas palabras clave de las 1445 que surgieron, pues que tienen una diferente fuerza de concurrencia, es decir, se relacionan. Cuando hay relación quiere decir que dos artículos comparten una palabra clave, dos o más artículos, ¿no? Entonces, aquí lo que me está indicando que yo seleccione el número de palabras clave que quiero que me muestre en una visualización que va a realizar ahorita, que es conocido como un mapa de concurrencia. Entonces, yo le voy a dejar ahorita el que me marca por default para no analizar todavía exactamente qué significa esa parte. Sin embargo, aquí ya me muestra en una primera ventana esas palabras clave que existen en este corpus. Me indica de este lado lo que sería la ocurrencia de esa palabra clave. En este caso me indica que esta es la de mayor ocurrencia, con 309 ocasiones en todo el corpus que se menciona, y de ahí pues me las puede ordenar. Yo le puedo aquí indicar que me lo ordene de mayor a menor o de menor a mayor conforme yo lo seleccione, y hace un cálculo que tiene que ver con esta relación que tiene esta palabra clave con respecto a todo el corpus. Entonces, dependiendo de, obviamente, la frecuencia, la ocurrencia que tenga esta palabra clave, va a tener una mayor fuerza dentro de ese corpus porque se relaciona con muchas más investigaciones que otra que pudiera ser de menor, que aparece una menor cantidad de veces. Entonces, incluso yo puedo seleccionar, yo puedo revisar estas palabras clave y decir, no me interesa que se agregue esta en el análisis que voy a hacer ahorita, o si me interesa, o sea, podemos seleccionar o deseleccionar elementos dependiendo de lo que vamos a analizar. Entonces, para fines de este primer ejercicio lo vamos a dejar aquí y le damos finalizar. Una vez que le damos finalizar, aquí nos dice, bueno, tú quieres que muestre 1000 elementos, ¿no? Que en este caso son nuestras palabras clave. Pero hay algunas que no están conectadas entre sí. Entonces, quieres que te muestre las que sí están conectadas, que señala que son 984 elementos, o quiero ver todo. Entonces yo le puedo decir, sí, muéstrame solamente las que estén conectadas o no. En este caso yo le voy a decir que no, que me muestre todo, ¿sí? Y aquí otra vez va a tardar un poco en mostrarme el mapa, principalmente pues como está haciendo el procesamiento de la información. Lo que les comentaba aquí depende de los recursos que tengan. No sé si hasta aquí han podido algunos más o menos identificar lo que se requiere hacer. ¿Vamos bien? Ok, entonces este ya es un primer mapa, lo que sería el mapa de las palabras clave. Aquí nosotros podemos hacer cierta configuración, la visualización está al centro, nosotros podemos acercarnos con nuestro mouse a analizar ciertos elementos. En este caso, por ejemplo, estamos viendo los conceptos que se representan a través de estos nodos. Estos círculos representan todos los conceptos que se encuentran en el corpus que estamos analizando. Dependiendo del tamaño del nodo es el número de veces que se encontró dentro del corpus. Yo me puedo posicionar en uno de los nodos y en la parte inferior se puede ver que hay cierta información que va cambiando dependiendo del nodo que yo voy seleccionando. En este caso, por ejemplo, me está indicando cuántas veces ocurre, que es lo que aparece hasta el lado derecho. Aquí en este elemento me indica que son 7 ocurrencias. También me está indicando que tiene enlaces. El enlace es esa línea que une lo que sería cada uno de mis nodos. Lo
Puede ser muy delgado o más ancho dependiendo de la intensidad. Quiere decir que el número de palabras clave, que en este caso coincidan en un artículo, por ejemplo, si estamos hablando de higher education y de educational innovation, quiere decir que en muchos artículos que se hablaba de higher education venía forzosamente educational innovation. Entonces venían en pares, digamos, esas palabras clave. Y eso lo podemos identificar por el enlace que tienen entre ellas, ¿no? Entonces eso es algo importante. Si se dan cuenta, aquí se habla precisamente de algo que es la centralidad. Estamos hablando de que el corpus que estamos analizando, el tema importante o seguramente dentro de la búsqueda que hicimos, pusimos como palabra clave que existiera este elemento, higher education. Y de ahí otra serie de palabras que vinieron, eh, digamos, en conjunto con los artículos que seleccionamos. Entonces, esta es una forma de visualizarlo. Aquí propiamente los colores no tienen un significado, lo que estamos viendo es aquello que digamos, en términos de palabras, aquello que está mayormente presente en los textos que estamos revisando. De ahí otro tipo de visualización que podemos tener, y me voy aquí a las pestañas superiores. Esta es una visualización de red. Podemos irnos a una visualización en el tiempo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que el corpus que yo estoy analizando se está dando desde 2018, esta es una ventana de tiempo, hasta 2026. En amarillo se presenta lo que es más reciente, y en un azul más fuerte lo que es más antiguo. Y entonces aquí lo que puedo ver es cómo se comporta lo que es la temática con respecto a las palabras clave. Nosotros podemos hacer algunas configuraciones básicas, por ejemplo aquí del lado derecho puedo yo aumentar la escala de visualización, ¿no? Si yo quiero que se vea un poquito más grande el texto para tener una mejor visualización de la información. Igual puedo incluso modificar un poco, a veces no cabe el texto de la palabra clave, entonces yo también le puedo indicar que sea más grande el espacio de los textos. Puedo incluso cambiar, por ejemplo, algunos tipos de letras que quiera utilizar, etcétera. Entonces hay todavía configuraciones que aquí les pueden ustedes seleccionar, pero de lo más importante es que ya podemos empezar a analizar la información. Lo siguiente es una visualización de densidad, en donde a veces nos permite, cuando está muy llena de información lo que estamos analizando, esto nos permite como que centrar un poco la vista. Aquí podemos ver que el tipo de selección de información que hice se centra así en educación superior, tiene que ver con elementos también de currículum, de enseñanza, de aprendizaje, de educación basada en competencias. Por ahí surge COVID-19, muy probablemente haya una publicación importante asociada con esa palabra clave de lo que yo estoy estudiando. Y viene esta parte de literacidad informacional, competencias y bueno, la búsqueda que les compartí es una que se realiza con fines de investigar qué es lo que se está trabajando en educación superior respecto a la evaluación por competencias. Entonces aquí lo que estoy viendo es que pudiera ser que me interese utilizar el término digital competencies, por ejemplo. Tal vez este es algo que tendría yo que incorporar y me doy cuenta en este momento de que la literatura que yo estoy analizando viene esta palabra clave y pudiera ser algo que fuera importante para mi investigación y que lo estoy dejando un poco de lado. O sea, este mapa se va a interpretar de mejor forma cuando ustedes conozcan un poco más su objeto de estudio y sepan exactamente qué es lo que quieren trabajar. Por ejemplo, aquí me está hablando de pensamiento complejo. Entonces puede ser que en específico tal vez diga yo, sí se está manejando ese tema y precisamente a mí me interesa ver qué de evaluación por competencias, en específico pensando en el pensamiento complejo, se está trabajando. Y entonces me doy cuenta que pudiera incluirlo tal vez como una palabra dentro de mi string de búsqueda. Entonces es una forma en que nosotros podemos empezar a analizar. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, nosotros podemos compartir
este mapa que hicimos, esta red, la podemos compartir. Aquí le damos share. Y bueno, a ver, permítame, porque creo que no tengo habilitado ahorita por Google Drive. Acá está. Es importante que sepan, muchas de estas herramientas se van a relacionar con sobre todo cuentas institucionales, puede ser con Google Drive o puede ser con herramientas de Microsoft, ¿no? En este caso, por eso me marcó error, porque no lo había yo abierto previamente. Pero aquí lo interesante es que yo puedo este mapa compartirlo a través de un enlace, ¿no? Aquí yo ya puedo compartir esto. Voy a copiar este link. Puede ser un enlace corto o puedo incluso incrustarlo como un recurso en algún lugar que quiera yo compartirlo. Entonces ahorita les voy a compartir por acá. Pero que luego se me pierde un poco el chat. Patricia, creo que tenía la mano levantada. Ah, adelante, Carla. por favor. Sí, adelante, No sé Pati. si se refiere a mí, pero no soy Patricia, soy Priscila. Ah, perdón, Eh, Priscila. Adelante, por favor. Perdón, Priscila, perdón. sí, muchas gracias, gracias Carla. Yo nada más lo que quería preguntar era, yo trabajo con una Chromebook, entonces estoy tratando de descargar Boss Viewer, pero la versión completa estoy batallando un poquito. Entonces, no sé si la versión que está online funciona igual o parecido. Sí, mira, hasta la semana pasada también busqué si había todavía alguna actualización en ese sentido, pero en línea solamente se puede compartir la visualización y subir elementos, ¿no? En este caso que ya se trabajaron de manera local. Entonces, si quisieras trabajar con la herramienta, hay una opción inicial que sería, por ejemplo, que instalaras una máquina virtual que tuviera Windows en tu Mac y ahí la instalaras, ¿no? Pero como les decía, propiamente no se ha visto como que una actualización importante en esta herramienta. Parece que ya está en desuso. Tiene cosas interesantes, pero hay otras herramientas que nos pudieran también servir. Entonces, si quisieras probarlo en tu máquina y quisieras apoyo para poner la máquina virtual, con mucho gusto te pudiera yo apoyar en ese sentido. Pero sí hay que hacer por ahí un ejercicio diferente porque en línea no te permite hacer todos estos análisis y tener estas visualizaciones, ¿no? Entonces, pero podemos ver que lo tengas a través de una máquina virtual. Ok, muchas gracias. Vale, con gusto. De ahí, miren, me voy a ir a crear otro, en este caso, el otro mapa, seleccionas lo mismo, que son datos bibliográficos, que en este caso vienen de Scopus, que es lo que vamos a seleccionar. Ya está seleccionada con qué estoy analizando. Ahorita me voy a ir con la parte de coautoría, ¿ok? Y voy a analizar con base en los autores. Entonces aquí yo le puedo decir, por ejemplo, por default viene que ignore documentos en donde hay una cantidad muy grande de autores. Por ejemplo, aquí se puede limitar a que máximo sean cierta cantidad de autores. Yo no lo voy a limitar, yo le voy a quitar esa parte y le voy a dar siguiente. Esto de método en que se cuentan los elementos. Aquí hay fórmulas matemáticas y aspectos que debemos de revisar con cuidado. Sin embargo, para fines nada más de ilustrativos es que ahorita no voy a profundizar en ello, pero si les interesa, si hay libros en donde claramente dice la diferencia entre una forma de contabilizar y otra. Entonces, por ejemplo, aquí lo que sigue es seleccionar el número mínimo de documentos que debe de tener el autor. Yo puedo decir, mira, mínimo deben de tener 5 documentos publicados. En este caso voy a bajar un poco el requisito porque si no se dieron cuenta eran muy poquitos los que cumplían con ese criterio. Y también puedo seleccionar el número mínimo de citaciones que debe tener cada autor. Yo me puedo volver más estricta y decir quiero que mínimo tengan 2 citaciones, ¿no? Entonces con eso se va determinando un poco qué es lo que quiero. Acuérdense que esto es son como filtros que me permiten determinar qué es lo que voy a visualizar. ¿De qué dependerán estos filtros? De mis intereses. Digamos que esto es como cuando vamos haciendo un análisis
descriptivo, vamos viendo cómo se comportan los datos y a partir de lo que nos llama la atención de esas ausencias o elementos que están presentes, nosotros vamos indagando al respecto. Entonces aquí le voy a dar siguiente. De igual forma, me dice, mira, tienes 1274 autores, por el momento si quieres te muestro 1000, ¿no? O sea, le voy a poner que sí, principalmente para el tiempo de procesamiento, que no se tarde tanto. Y aquí ya me da una primera vista en donde puedo ver los autores, quiénes son. Aquí me puedo dar cuenta, por ejemplo, si encuentro autores que son el mismo autor, pero que tienen esta cuestión de que su apellido a lo mejor en algún registro se escribió mal, era Z y le pusieron S, o tenía en este caso un guión entre los apellidos o lo quitaron. Todo eso lo puedo visualizar y pues tendría que ver cómo ajustar los metadatos para que esto se pueda hacer una limpieza previa, ¿no? Entonces yo puedo ver toda esta información, aquí le voy a dar finalizar y otra vez me dice, mira, hay conectados 21 elementos, ¿no? En este caso estamos hablando de que son los nodos, van a ser los autores. Entonces yo le voy a decir que no me muestre esos, que me muestre todos, ¿no? Yo quiero ver todos los autores, aunque no estén conectados. ¿Conectados qué significaría? Significaría que están compartiendo coautorías, que de alguna forma están publicando juntos. Entonces, esta es el mapa que me permite identificar quiénes están publicando de manera conjunta. Entonces, yo puedo hacer zoom a todos estos elementos y si se dan cuenta se ven algunos clústeres de colores. Eso quiere decir que estos autores tienen publicaciones conjuntas. Por ejemplo, si yo me voy aquí con este autor, Membrillo Hernández Jorge, en el centro se encuentra regularmente aquellos autores que sirven como enlaces, digamos, dentro del clúster. Entonces, probablemente hay una publicación que este autor haya realizado en coautoría con estos que están acá arriba, y a su vez él ha sido coautor de otro texto en donde hay estos autores, ¿no? Y que ha tenido en coautoría con este otro autor. Entonces, es una forma en que yo puedo ir visualizando grupos de investigación sobre mi temática. Entonces, dependiendo, si se dan cuenta, aquí no hay como que alguien que predomine, o sea, no se ve así como el nodo gigante, como vimos en la palabra clave de Higher Education, sino que aquí es como que hay múltiples publicaciones y todo esto está disperso entre grupos de investigadores, ¿no? Entonces, también puedo ver una visualización por tiempo y si se dan cuenta hay muchos elementos emergentes, muchos clústeres o agrupaciones emergentes que son de color amarillo, que surgen de 2024, pero había otros que son los que están en azul más fuerte, que pues pareciera que estaban como que publicando. Por ejemplo, este sí es debe ser un solo artículo por la forma en que se visualiza, en donde me imagino yo que todos estos estaban aquí publicando en un solo artículo. Para yo poder analizar bien también estos clústeres, del lado izquierdo puedo ver los ítems, estas agrupaciones que se hicieron y ver exactamente quiénes están participando. Entonces, obviamente yo pude haber revisado un poco la literatura, identificar a lo mejor algunos textos importantes y entonces esto es como ir conociendo la información de esos datos. Y también me voy a ir a otra visualización, porque ya estamos un poco sobre el tiempo. Selecciono lo mismo. Ahorita lo que voy a hacer es irme aquí en esta parte de los análisis. Por ejemplo, me voy a ir a la parte de las organizaciones, ¿no? ¿Quiénes son los que están? ¿A qué organizaciones pertenecen esos autores? Y en este caso, ¿qué son los que están publicando? Igual le quité esto de que me lo limite a esa cantidad. También voy a quitar un poco esto. Y la citación sí la voy a incrementar un poco para que sean pues al menos un poco más los citados. Aquí si se dan cuenta son menos los que cubren ese criterio. Entonces aquí ya le voy a dar finalizar, le voy a decir que no, quiero que me muestre todos. Entonces aquí estamos viendo ya por la institución de procedencia de lo que serían estos investigadores. Entonces pues también no hay como tal una institución que sea la que más publica, pero pues sí tenemos a la Universidad de Sevilla, a la Universidad Autónoma de Barcelona, a la Universidad Nacional de Educación, que exactamente no sé dónde se ubique, pero bueno, estamos viendo los nombres, ¿no? ¿De qué depende
que pueda realizar yo este tipo de visualizaciones depende de la calidad de los metadatos. Y eso es algo muy importante. Si yo utilizo este tipo de análisis es porque los metadatos que en este caso descargué desde Scopus contienen esta información. Y obviamente pues ellos tuvieron que haber cuidado que efectivamente esté bien registrada esta información, que no por ahí falten datos, por ejemplo, porque puede haber datos perdidos. Entonces, todo esto, pues, es algo que nosotros tenemos que también validar y analizar. Y, por ejemplo, esto es, les digo, descargando de Scopus. Otra de las carpetitas que les compartí es lo de el comía y me voy a ir con ese ejemplo ya para ir cerrando esta parte, en donde yo voy a seleccionar que sí voy a hacer un análisis de datos que tienen bibliografía. En este caso no voy a seleccionar que lo descargué de Scopus, sino que es un RIS, es un archivo RIS que de hecho nosotros fuimos estructurando directamente en Mendeley, o puede ser su equivalente Zotero que ustedes lo generen, y es el análisis de este archivo. Aquí voy a seleccionar ya no el de Scopus, sino al otro que les compartí, que le puse Mendeley porque lo trabajamos en Mendeley. Aquí lo voy a seleccionar, le voy a dar siguiente. Si se dan cuenta, en este que trabajé en Mendeley, por ejemplo, que esto se debió a que las revistas donde se publicaban las investigaciones que queríamos nosotros trabajar no estaban del todo presentes en lugares como Scopus. Entonces, pues nosotros lo trabajamos aparte, pero cuando lo trabajas de esa manera, no sé si se dieron cuenta que nos reduce el tipo de análisis y las unidades de análisis. Aquí, por ejemplo, nada más me permite hacer un análisis de coautoría y de coocurrencias, no más. Eso se debe a que están limitados mis metadatos. Entonces, por eso es importante que nosotros comprendamos la base de datos que estamos utilizando y las limitantes en cuanto al almacenamiento de metadatos que pueda tener. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a ir por coautoría. Igual voy a ignorar esto de esta parte de que sean quitar el limitante de que no sean muchos los que publiquen juntos. Y aquí yo ya voy a seleccionar el tesauro. El tesauro es el archivo que también les compartí, en este caso para autores. Les estoy dando un tesauro de palabras clave y tesauro de autores. Lo selecciono y esto lo que va a hacer es permitirme que si, por ejemplo, estuviera mi nombre y dijera Carla Martínez, ¿no? Y en otra publicación yo ya he puesto Carla Paola Martínez y en otra ya he puesto mi nombre completo. Entonces aquí en el tesauro tengo que poner todas esas formas en que pueda aparecer el nombre del autor. Yo le doy siguiente y esto me va a permitir agruparlo. De igual forma aquí le voy a disminuir el número de documentos publicados para que sea mejor todos porque no son muchos. Y le voy a dar siguiente. Aquí veo la lista nuevamente y le doy finalizar. Le voy a decir en este caso que no, para que me muestre de igual forma a todos los autores. Entonces nuevamente me hace la vista de la información que tengo. Por ejemplo, en este caso podemos ver, este es un clúster en donde el nodo que predomina es el del doctor Casillas Alvarado, que publica mucho con el doctor Alberto Ramírez Martinel, que dentro de la temática de TIC y estudiantes eran un referente. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver precisamente con quienes colaboran, que a su vez ellos colaboran publicando con otros grupos de investigadores, pero estos nodos enlaces, si se dan cuenta, lo que nos muestran es lo que les decía, la forma en que se colabora respecto a una publicación de cierto tema, ¿no? En este caso que es tecnología y estudiantes. Entonces, si esto lo corren sin meter el tesauro, por ahí van a ver, sobre todo en el caso del doctor Casillas, que él sí tiene múltiples formas en que su nombre aparece en diferentes artículos, y entonces de repente aparece un nodo por ahí aislado, porque pues lo importante es identificar quiénes son en las diferentes publicaciones el mismo autor para que no aparezca como múltiples nodos por ahí. Entonces, además de esta herramienta, y ya para finalizar esta parte de inicios del análisis bibliométrico,
Eh, Quisiera nada más comentarles, les compartí precisamente este documento PDF. Este documento está pensado para personas que estamos a lo mejor fuera de lo que pudiera ser el análisis bibliométrico. Aquí te viene explicado, por ejemplo, lo mínimo que necesitas hacer para tu análisis bibliométrico. Te dice mínimo tienes que seleccionar la información que vas a analizar, hacer propiamente el análisis y comunicar los resultados de tu análisis, y de ahí vas a iterar. Entonces te dice para seleccionar lo que son tus datos, pues puedes utilizar Scopus, puedes utilizar algunas otras bibliotecas, incluso puedes hacer tu recopilación de información en Mendeley. Una vez que tienes eso, pues lo siguiente es analizarlo. POS Viewer es una de las opciones, ¿no? Otra forma en que pueden ustedes analizarlos a través de R. R tiene sus propias bibliotecas para hacer esos análisis, pero eso que implica pues que tienes que saber cierto tipo de programación si quisieras realizarlo directamente para fines bibliométricos. También Gephi es otra de las que pueden estar utilizando, pero vamos a ver que BiblioShiny es otra de las opciones que ahorita les voy a comentar y mostrar. Pero lo interesante de este documento es precisamente, aquí te dice, mira, si tú quieres responderte cuál es el estado del arte, ¿no? En tu tema que estás revisando, puedes analizar, en este caso, la página 1, 2 y 3. ¿Ok? Y aquí te dice, si eres candidato a doctorado, por ejemplo, te recomendamos que revises estas posibilidades de análisis bibliométrico. Y te vas aquí, precisamente te dice cómo puedes interpretar este tipo de mapas. En términos generales, por ejemplo, te puede decir, este es un mapa de las palabras clave y te puede decir en qué momento te puede ser de utilidad. Aquí viene, por ejemplo, si quieres ver la parte de la evolución de la investigación, también es un mapa que puedes utilizar a través de esa interpretación. Y, por ejemplo, si quieres analizar el impacto que está teniendo de citación ese corpus que estás analizando, también te puede dar. Esta información, digamos, este PDF, se construye a partir de información que se descargó en bases de datos como Scopus. Entonces, aquí hay muchas cosas que puedes realizar de análisis para fines de tu investigación, sin embargo, depende de los metadatos. Y para ello hay otra herramienta que nada más les voy a decir básicamente que existe para que ustedes vean. Aquí ya voy a cerrar esta parte. La herramienta se llama BiblioShiny, ¿ok? Entonces, aquí ya la tengo abierta. Básicamente lo que tú haces es cargar datos. Aquí yo le voy a dar ahorita importar, ¿no? Aunque ya lo había importado, pero tú indicas que vas a importar información cruda, digamos que viene de datos que no has manipulado de manera externa, en la base de datos de donde viene. Si se dan cuenta, aquí puedes importar cosas de Scopus, de Dimension y de otros que son un poco estándares. Y de ahí seleccionas el archivo, le das buscar. En este caso estoy mostrándoles el ejemplo del mismo CSV de Scopus y le das Start. Al momento que le das Start, te carga todo esto que viene aquí de información, que básicamente es los contenidos de los metadatos, ¿no? Cada uno de estos elementos, nada más para que vean el tipo de visualizaciones que tiene. Yo aquí me puedo ir a los autores y puedo irme a ver quiénes son los autores más relevantes de ese tema. Para ello yo tengo que irme en la parte superior y le doy como play. Y entonces aquí me está mostrando de este corpus, por ejemplo, que Antón Sancho tiene en este caso 8 documentos publicados en ese corpus, ¿no? Y así Fernández Arias y Vergara, ¿no? 8. Y del lado izquierdo entonces veo los nombres de los autores y en el circulito me aparece la frecuencia con la que se encuentran estos autores. De ahí, por ejemplo, puedo irme incluso a ver en qué países están estos autores, ¿no? Me voy para acá, le voy a dar play. Entonces aquí yo ya estoy identificando en dónde se ubican, en España, en México, en Chile, en Portugal, ¿no? Si se dan cuenta es otra forma de tener esta vista de qué está ocurriendo con ese corpus que estoy analizando. Y bueno, si quieren, igual, esta aplicación, si necesitas hacer una preparación en tu equipo, tienes que instalar R para poder
trabajar con este elemento y a partir de R instalas el componente de Bibliometrics, que es como se llama esta herramienta. Pero lo más interesante de esta herramienta también ahorita es que puedes incorporar esta parte de Biblio AI, ¿no? Que tiene la oportunidad de conectarse con Gemini y puedes preguntarle directamente una interpretación del mapa que estás trabajando. Por el momento es muy descriptivo, es decir, casi casi te dice lo que estás viendo es esto, ¿no? Esta agrupación de nodos que se relacionan con este autor, con esta frecuencia, pero todavía esta interpretación fina, falta un poquito, pero al menos te da una aproximación de todos estos elementos. Y a partir de esto, pues ya puedes ir revisando propiamente cómo se está comportando tu corpus. Y ahí me voy a regresar a la presentación. Recuerden, la intención es que este mapa, por ejemplo, de las palabras clave que se realiza a través de la concurrencia, pues nos permite ver esos términos de búsqueda que nosotros pudiéramos haber dejado de lado en nuestro string de búsqueda y que tal vez sea relevante. Y al momento de ver cómo se comporta la información, digamos, retomo este concepto porque no lo estaba yo contemplando. La otra tiene que ver, por ejemplo, que yo puedo ver qué revistas, eso ya no se los mostré, pero también hay una parte en Biblio Shiny en donde tú puedes ver cuáles son el top, ¿no? De las revistas y ocurre lo que la ley nos decía, ¿no? Que son muy pocos los autores que publican mayormente en ese campo, pero puedes ver también a partir de ello qué criterios de inclusión o de exclusión pudieras incorporar, puedes tener este análisis temporal de la información que está presente, incluso puedes ver estos artículos mayormente citados. Hay otro mapa, pero para elaborarlo se requiere conocer un poco más y tener un periodo de tiempo largo, porque puedes hacer cortes por periodo para ver cómo se comportan los conceptos, cómo se van transformando en el tiempo. Y entonces, por ejemplo, si antes hablábamos de competencia, a lo mejor fue en cierto momento y ahora se habla más de saberes, ¿no? Y de otro tipo de elementos que estén presentes en ese corpus que vamos a analizar. Entonces, podemos hacer análisis de citas, de esos mapas temáticos y obviamente aquí se esperaría, por ejemplo, si nosotros identificamos que faltan ciertos países que no están publicando sobre ese tema, ciertas instituciones, ciertos autores que son a lo mejor referente desde ciertas perspectivas teóricas o que pudieran ser útiles para el objeto de estudio que estamos trabajando, bueno, son zonas en donde no hay estas conexiones y que pudieran ser un área de oportunidad para trabajarse los elementos. Entonces, algo también interesante es que a partir del análisis bibliométrico nosotros podemos mejorar, por ejemplo, ¿se acuerdan que con el profesor Carlos vimos que había esta técnica Spider? Así como está Spider, está por ejemplo Peacock, en donde podemos ir mejorando, en este caso, las dimensiones desde dónde está la población que vamos a estudiar. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta en el mapa que se genera de dónde se ubican las publicaciones, que tal vez tendríamos que centrarnos un poco más en Europa o en América Latina. Entonces, todo esto se empieza a afinar un poco más. De igual forma, para fines de nuestro diagrama Prisma, podemos incluso definir elementos más finos para decir, bueno, mi selección va a ser primero por título y resumen, porque estoy viendo que me regresa mi string de búsqueda más de 500 registros, entonces como que eso lo vas afinando y a lo mejor tus criterios incluso de inclusión o de exclusión se vuelven más restringidos y hace que se reduzca de cierta forma esta primera vista que tuviste de todos tu corpus, ¿no? Y en este caso, digamos que también te permite ir afinando el tiempo, te puedes dar cuenta de que a lo mejor algo ocurrió y sería importante o excluirlo o mantenerlo, pero a partir de todas estas decisiones de lo que vas analizando en tus mapas, puedes incluso decidir hasta el tipo de síntesis que vas a realizar. Por ejemplo, hay síntesis narrativas, hay síntesis temáticas, otro tipo de elementos
que te permitiría hacer la revisión sistemática de literatura. Entonces tú te puedes quedar incluso a nivel de realizar realmente una síntesis narrativa, pero si ves, por ejemplo, que el tipo de publicaciones que estás analizando mayormente reporta elementos estadísticos y que tú pudieras trabajar con ellos porque se manejan poblaciones que pudieras utilizar en conjunto, tal vez pudieras pensar incluso metaanálisis para hacer ese tipo de revisión. Entonces, si se dan cuenta, esta bibliografía, análisis bibliométricos son fundamentales. De las herramientas, como les dije, pues tenemos varias, pero básicamente las que vimos ahorita son importantes. Aquí también les dejé los tipos de análisis y su conexión con la revisión sistemática para que lo vean después con más detalle. Y de lo importante es que dependiendo de la base de datos, pues a veces no contiene todos los elementos. Por ejemplo, si ustedes descargan de Dimensions, no van a poder hacer más que la coautoría y la coocurrencia. Si descargan de OpenAlex también. Entonces aquí nada más les dejé como que una lista de esas partes para que pudieran revisarlos, y también algo que sirve como referente es la parte de los índices. En algunas de estas fuentes nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, también análisis desde el índice H. Solamente quiero analizar a los que tienen un índice H de 10 o superior, por ejemplo, si estoy hablando de los autores. Entonces, hay muchos elementos que por ahí también, para fines de hacer análisis bibliométrico, requieren conocer y utilizar, pues, para hacer unas revisiones más finas en ese sentido. También es muy importante, les dejé aquí como que un resumen de lo que significan los circulitos, ¿no? Que es el tamaño del nodo. A mayor tamaño de ese nodo, pues quiere decir que mayormente se encuentra ese elemento en el corpus. También el grosor de las líneas que unen a los nodos, que sean conocidos como arista. Entre más gruesa quiere decir que hay mayor relación. Y el color del clúster se asigna principalmente el primero de manera aleatoria, pero recuerden siempre la parte de la proximidad. Recuerden que en los mapas, el que estén cercanos quiere decir que hay una mayor relación entre esos elementos. Y algo también importante, nosotros podemos encontrar ciertos patrones, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar un nodo que sea muy grande. Si estamos hablando de conceptos, quiere decir que es el concepto más importante de este elemento que estamos analizando. Si fuera un investigador, pues es el que colabora más. Regularmente se ubica al centro de los mapas que vimos, pero también podemos identificar estos clústeres aislados. Quiere decir que son grupos de investigación. Por ejemplo, si son los investigadores que se especializan en algo y que están trabajando de manera independiente. Vimos el caso de los nodos puente, como el doctor Casillas, que era el que estaba en dos grupos de investigadores, y podemos también tener nodos periféricos. No sé si está aquí alguna duda. Bien, muchas gracias. Entonces aquí les dejé esto como tipo resumen. Hay más cosas que pueden ustedes revisar, pero principalmente muchos de estos elementos pues es algo que tenemos que trabajar con calma. Sería interesante, por ejemplo, si quieren hacer su análisis bibliométrico, que a lo mejor pudiéramos establecer alguna sesión, no sé, ahí lo dejo a consideración del doctor Carlos, que por ejemplo, si hubiera algún grupo de investigación que esté por los capítulos, ¿no?, que se están escribiendo y que quisieran alguna consulta en específico o una sesión de trabajo puntual, pues pudiéramos organizarla para fines de ver cómo les pueda servir esto de los análisis bibliométricos, ¿no?, en su quehacer. Adelante, Alma, si quieres. No sé si Alma, puedas adelante, por habilitar. favor. Bueno, Perdón, que es creo que que no vi tiene las algún manos problema levantadas. con el Ya, micrófono. aquí Elizabeth, estoy, ya estoy aquí. Gracias, buenas tardes. Pues excelente exposición. Mi pregunta es muy concreta. ¿Cuál para Carla sería un análisis fino utilizando esta herramienta que nos acaba de comentar? ¿Qué elementos para ella debería de tener una revisión sistemática de literatura con ese análisis profundo y fino? Muchas gracias. Sí, pues si me permites respondo la pregunta y ahorita vamos con Elizabeth. Eh,
Bueno, la revisión sistemática de literatura debe incluir ciertos elementos que son estándar, que por eso tenemos como referencia Prisma. Lo mínimo que debe de incluir son esos elementos, ¿no? Aquí lo que se recomienda como un paso previo es que si puedes, si tu objeto de estudio te lo permite, porque depende de las publicaciones que haya respecto de la temática, ¿no? O sea, no vas a forzar un análisis bibliométrico si tienes 10 referencias, ¿no? O 20 o 40. Entonces, ahí más bien depende de la naturaleza del objeto de estudio, que tan maduro se encuentre, pero si tienes esta cantidad, por ejemplo, ahorita que estábamos analizando la parte del el uso de la inteligencia artificial generativa en educación, o sea, la cantidad de publicaciones que se han realizado hace casi casi imposible que te vayas a hacer una revisión sistemática de literatura, que sería como un análisis cualitativo, donde haces una síntesis ya narrativa o temática, por ejemplo, de ese tema. Eh, y pues te vas a ver como quien dice el bosque, ¿no? ¿Qué es lo que se está trabajando? ¿Desde dónde se está trabajando? ¿Desde qué instituciones? ¿Qué autores? ¿Con qué temáticas? Porque las palabras clave finalmente te permiten agrupar esas temáticas y a partir de eso a lo mejor tomar decisión, ¿no? ¿Qué de todo eso vas a analizar tú y profundizar en una revisión sistemática de literatura? Pero se recomienda sobre todo el análisis bibliométrico, o al menos así es como yo lo recomendaría, que haya esta visión general, un análisis descriptivo, cuantitativo de esos elementos y posteriormente decides, ¿no? Me voy a enfocar en esta parte del tema, ¿no? De mi investigación. Agradezco mucho el comentario, valiosísimo para mí. Con gusto, profesora. Gracias a usted. Ahora sí seguimos con Elizabeth, por favor. Bueno, agradecerle a la doctora Carla Martínez por esta excelente presentación, el dominio de todo lo que hace como investigador, al doctor Carlos, evidentemente que nos ha puesto en contacto. Y bueno, quisiera saber si en alguna otra ocasión, sabemos que estamos acá de forma general, nosotros desde un grupo de investigación que tenemos acá, bueno, dentro de los temas que queremos, digamos, desarrollar en el marco de toda esta preparación, uno de ellos se orienta hacia el análisis bibliométrico de la producción científica en lo que es la modalidad de tesis en la maestría de educación básica, que es una de nuestras maestrías que tiene un amplio, digamos, número de estudiantes y la otra también queríamos orientarla hacia las tendencias investigativas en artículos de posgrado. Y esta la queríamos realizar o la queremos orientar en la maestría en entornos digitales. Entonces, como ya tenemos un avance, bueno, digamos que hemos ido avanzando paso a paso con todo lo que hemos ido aprendiendo, porque evidentemente la investigación es apasionante, pero también nos demanda, a pesar de las herramientas que tengamos de la inteligencia artificial, nos demanda una gran inversión de tiempo, ¿no? Y me gustaría saber si puedo contar con usted en algún espacio que usted pueda, no sé, doctor Carlos, si se puede, como para que ustedes de su experiencia, porque realmente nunca he hecho un análisis bibliométrico, estoy acá atreviéndome a hacerlo, ir avanzando, ¿no? En aspectos que desde la experiencia, por supuesto, usted evidencia con mayor claridad. Más que todo es eso. Y agradeciendo enormemente, sobre todo también la estética de la presentación que me gustó mucho. Muchas gracias, profesora Elizabeth. Pues bueno, yo me comprometí con ustedes, no le pedí permiso al doctor Carlos, pero espero que ese atrevimiento no se tome a mal, sino más bien es en el afán de colaborar, ¿no? Yo no soy especialista en análisis bibliométrico, yo me especialicé en dos elementos del análisis bibliométrico porque finalmente fue lo que utilizamos para fines de un proyecto de investigación. Sin embargo, sí tengo colegas que son especialistas y que nos pudieran ayudar a interpretar, a tener esa parte fina de la interpretación de otras formas de visualización. Yo me especialicé nada más en la concurrencia de lo que son las palabras clave y la parte de ay, se me olvidó ahorita, la parte de publicaciones conjuntas, ¿no? De los investigadores, pero hasta ahí. Entonces, en este caso, la cositación, por ejemplo, que también no es tan compleja de interpretar. Sin embargo, el documento que les compartí es como un referente para aquellos que no somos expertos en análisis bibliométrico, pero que necesitamos utilizarlo y de ahí, pues, por ejemplo, aquí en la universidad
tenemos a las personas que están trabajando en las bibliotecas. Ellos se están capacitando en este tipo de elementos y también pudiéramos hacer uso de ellos. Pero la parte tecnológica, que eso sí, para que veáis si me defiendo bien, pudiéramos apoyarle con mucho gusto y ver estas primeras interpretaciones y validarla, pues obviamente ya con los que tienen muchos años trabajando el tema de análisis bibliométrico. Muchas gracias, doctora Carla Paola. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, al parecer no. Agradecemos mucho tu explicación, tu intervención en esta sesión. La verdad, nos dejas con más elementos para poder avanzar en la revisión sistemática de la literatura y de tu intervención emergen, me parece que dos cosas. La primera, que es indispensable, urgente, necesario, que todos los participantes que quieran seguir avanzando en este taller ya tengan sus archivos, su archivo o sus archivos RIS o CSV para poder avanzar con el método Prisma. Eso es fundamental. No podremos tener mayor avance si no tenemos el insumo para hacer la revisión sistemática de la literatura. Entonces daremos esta semana como espacio para que continúen refinando, haciendo la lectura, haciendo el cribado, haciendo la selección de sus artículos, de sus fuentes de información, para que en las siguientes sesiones podamos, ahí creo alguien dejó abierto su micrófono. Sí, o sea, la Universidad del Magdalena que queda aquí de este lado, a la derecha. Bueno, no sé cómo estuvo ahí la interrupción, pero regresando al punto, es muy importante tener esos insumos y por ello dejaremos una semana, un par de semanas, para que ya todos tengan el o los archivos RIS o CSV. Tanto en Ecuador como en México, yo quiero imaginar que en varios países de Latinoamérica se atraviesa la Semana Santa. Hay universidades en donde se les da a los profesores, a los estudiantes toda la semana. Entonces, no sé, al menos en México, creo que a la mayoría sí les dan la semana completa. Voy a verificar qué semana es. Como uno es investigador, de repente ya nada más sabe que es día y noche y ya a veces no se conoce en qué semana está uno. Lo reviso y organizo la agenda para que tengamos una fecha límite para encontrar, es la siguiente semana, nos dice Devani. Entonces yo creo que tendríamos que vernos en 15 días, más o menos, ya regresando de vacaciones de Semana Santa. Y estaremos invitando, ahí le tomaremos la palabra a Carla Paola para que nos contacte con algún colega, alguna colega, sobre todo con el perfil de bibliotecología, ¿sí se llama? Sé que le decimos bibliotecario, pero sí es biblioteconomía, algo así. Bueno, muy bien, para que podamos seguir avanzando. En cuanto a el hacer trabajo colaborativo, bueno, pues ahí tienen ustedes a Carla en el WhatsApp. Yo no tengo ninguna objeción, ni mucho menos en que se pongan en contacto con ella y profundicen algunas cosas respecto a la revisión sistemática de la literatura. Solamente soy reiterativo, ya debemos de tener el insumo, ¿sale? Para que en caso de que se contacten con Carla o con la doctora Obdulia, que la tuvimos la siguiente semana, pues ya tengamos algo concreto con qué trabajar. Entonces, les estaré mandando por correo y por el WhatsApp las fechas de nuestra siguiente sesión. Hay que seguir avanzando
y también haré un mapeo de quienes, de los avances de las y los participantes. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer? Pues solo felicitaciones por la excelentísima sesión de hoy. Gracias. Muchas Gracias, Ana gracias. Delia. Julio, ¿quieres preguntar algo a la doctora Carla? Era en general, creo que lo de la doctora Carla me quedó muy claro. Por ejemplo, nosotros aquí en México iniciamos vacaciones de un 8, ¿no? Pero yo estoy trabajando de mi parte, pues ya en el análisis de la documentación. Y la duda ahí era, no sé si las vacaciones de allá de Ecuador se acoplan con las de México o si vamos a trabajar en sincronía. Pero ahí era mi duda, para saber ahí cómo dar lata a los demás investigadores que nos están apoyando. Gracias. Bueno, creo que te podría adelantar un poquito la respuesta de la doctora Carla. En las vacaciones vamos a suspender totalmente las actividades de este taller, pero podremos encontrar otros momentos y otros espacios para seguir avanzando. Nuevamente, debemos de tener ya el insumo preparado. Carla, ahí te robé un poco la respuesta, pero Sí, no, adelante. De hecho, nosotros aquí en la UV nada más tenemos una semana. Solamente nos dan una. Entonces, digamos que estamos de regreso propiamente en las actividades a partir del 6. Entonces, con mucho gusto podemos revisar elementos. muy bien. Pues muchas gracias, doctora Carla. Queremos compartir contigo este certificado en reconocimiento a su destacada contribución como ponente con el tema uso de aplicaciones bibliométricas para elaborar revisiones sistemáticas de la literatura, impartido durante el taller Revisiones Sistemáticas en Investigación Científica, Fundamentos y Aplicación. Se otorga el día de hoy, 23 de marzo de 2026, por el grupo de investigación Women in Smart Education, que forma parte de la Vicerrectoría de Investigación y Vinculación Social de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Muchas gracias. Seguiremos con las actividades de este taller. Estén atentos a sus correos y al grupo. Por favor, sigan avanzando en la selección de los artículos, capítulos del libro, etcétera, de los proceedings en congresos, en general de sus fuentes de información para que podamos dar seguimiento, para que nuestras invitadas nos puedan seguir orientando en cómo ir avanzando en esta revisión de la literatura. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.